Titulé la enseñanza de hoy lo que la pandemia nos dejó. Lo que la pandemia nos dejó. Así que mientras yo trataba de hilar el título que Dios me había dado con la enseñanza que me había dado, quería poder terminar de comprender qué es lo que Dios quería decirte y qué es lo que quería decirme. Porque de repente ustedes van a ver que si yo tuviera que dar la respuesta a esta pregunta al final, ustedes no entenderían hasta el último momento de la prédica qué es lo que te dejó la pandemia. Así que elegí decirte y darte la respuesta antes de comenzar la enseñanza. Así que vas a poner lo que la pandemia me dejó y vas a poner un signo de pregunta y vas a poner la respuesta y yo te voy a explicar la respuesta. Y es el mismo Dios. Vas a poner el mismo Dios. Y una de las cosas que he aprendido específicamente en mi trabajo es que hay gente del otro lado que puede pensar lo que yo pensaba cuando empecé a trabajar en el rubro al que me dedico. Y es que a mí la pandemia no me dejó otra cosa que pérdida. Hay personas que pueden estar pensando, yo perdí trabajo, perdí tiempo, perdí vínculos, me sentí solo, perdí momentos afectivos. Solamente yo siento que la pandemia me dejó pérdida. Y yo recuerdo, hoy mientras yo trataba de terminar de cerrar el mensaje, Dios me permitía recordar mis primeros años de profesional. Y me acuerdo que todo dinero que ganaba se me iba. Y no se me iba porque no era un fiel diezmista, porque siempre fui fiel en mis diezmos, en mis ofrendas. El dinero que se me iba era que parecía que yo tenía que siempre cumplir con algún cliente, volver a hacer una inversión. Siempre tenía algo que cubrir. Entonces yo sentía que el dinero que tenía no lo veía. Así que un día tuve la oportunidad de tomarme un café con alguien de mi misma profesión, pero como 30 años mayor que yo. Así que él se sentó, yo me tomé un café y yo creo que encontré la respuesta de Dios en ese hombre. Y él me dijo estas palabras y ese día yo dije, ok, tengo mucho que aprender. Y él me dijo, David, la experiencia se paga. Así que si con el dinero que no tenés compraste experiencia, es un dinero bien invertido. Así que ese día supe que yo estaba viendo todas las cosas como pérdida, porque no estaba pudiendo capitalizar lo que estaba sucediendo y dejar ver que todo eso me estaba dando experiencia, una enseñanza. Así que ese hombre de 30 años mayor que yo, me dejó la enseñanza de que toda profesión o comercio, al principio puede ser que la experiencia deba pagarse. Así que si la pagué no fue pérdida. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que nosotros supimos ganar? Hoy tendremos a ese hombre que yo tuve enfrente nuestro, tomándonos un café, un mate, o en esta enseñanza que representa a Dios mostrándonos la otra cara de la moneda. Como este hombre me mostró la otra cara de la moneda, el otro día me levanté con toda la energía, el entusiasmo de saber que estaba solo viviendo un periodo, un tiempo en el cual yo creí que perdía dinero, pero estaba ganando experiencia. Llevándolo a lo que te voy a enseñar hoy, te vas a dar cuenta que en Dios siempre se cumple un proceso por el cual siempre terminamos ganando. A pesar de que en el tiempo y en el proceso tengamos pérdidas. Pero para yo poder enseñarte esto y que vos entiendas por qué la respuesta, que Dios es el mismo, necesito contarte una historia. Y esta historia es una historia que habla de 3 cosas. Anotalas. Misericordia de Dios, que no es lo mismo, y gracia. Misericordia de Dios y gracia. Y en esta historia vas a encontrar la naturaleza de Dios. Si bien está en el Antiguo Testamento, tranquilamente podemos hacer un paralelo y tener revelación acerca de lo que Cristo hizo y lo que Dios quiere hacer con nosotros en cualquier situación de la vida y en esta pandemia también. Por eso yo estoy diciéndote que Dios es el mismo. Por eso la respuesta es, ¿qué es lo que la pandemia te dejó? Un mismo Dios. El mismo Dios antes, el mismo Dios ahora y el mismo Dios después. Y esta es la historia de un muchacho que lo pierde todo. Es una historia triste, realmente triste.
Yo no sé si tu historia estará por debajo de esta historia, la mía está por debajo de esta historia. Es la historia de Mefiboset. Es la historia de un muchacho que tiene un abuelo que se llama Saúl y un papá que se llama Jonathan. Su abuelo comete errores. Su abuelo había sido un hombre que Dios había escogido, pero decide seguir su camino. Su abuelo se aparta, su abuelo se llena de celos, de ira, y hace todo lo contrario a lo que debía haber hecho como un escogido de Dios. Pero tiene un hijo que termina pagando las consecuencias de los errores de su padre. Pero su hijo había sido fiel, que se llamaba Jonathan, el papá de Mefiboset. Así que su hijo se mantiene fiel, pero termina muriendo y entregando su vida por un padre que había cometido errores. Y lo más triste de esto es que en el momento que muere el abuelo, muere el padre, Mefiboset lo único que le queda es una mujer que lo cuida, que es su nodriza. Pero el mismo día que muere el papá y el mismo día que muere el abuelo, su nodriza sale corriendo porque sabe que iba a morir toda la casa del rey. Y cuando sale corriendo se le cae el niño queda paralítico. Así que ese niño se crió en la vida con pérdidas. Lo único que tuvo en la vida fue pérdidas. Perdió a su papá, perdió a su abuelo y se perdió él. Encima el mismo día, me imagino a Mefiboset, cuando un niño crece quiere conocer su historia. Así que un día se junta con su nodriza o con alguien que lo conocía y dice: che, contá mi historia. ¿Cuándo yo quedé lisiado? El mismo día que falleció tu abuelo, el mismo día que falleció tu padre, ese mismo día la nodriza corrió para que no mueras y ese día te caíste y quedaste lisiado. Así lo dice 2 Samuel 4:4. Léalo después. Describe exactamente lo mismo que te digo. Así que mi historia está por debajo de esta. Yo tengo un padre vivo, tengo un abuelo vivo, con una historia muy difícil. Pero yo sé que mi historia no es tan dura como la de Mefiboset. Sé que Mefiboset tuvo pérdidas, quedó solo. Ni siquiera lo crió un familiar directo. Lo crió una mujer que lo cuidaba. Así que este hombre un día se encuentra en un momento de pérdida y creyó que toda su vida había terminado ahí. Se encuentra, pensemos en una silla de ruedas para imaginarnos. Y en ese momento toda su vida giraba en torno a lo que él había perdido. No quiero poner un detalle que la Biblia no menciona mucho, es que él ya tenía un hijo. Y al final vas a entender. Él tenía un hijo que se llamaba Micaía. Así que quiero contextualizarte y decirte que ahora Mefiboset tiene un hijo, pero un hijo que lo tuvo en el medio de la pérdida. Así que se había quedado con un padre que la única historia que tenía para contarle era que el abuelo se había transgredido y había hecho lo contrario a Dios. Su padre había intentado mantenerse fiel y por fiel murió. Murieron todos y él lo crió una nodriza. Y ahora el padre era inválido por lo que había sucedido y su hijo pequeño se queda escuchando esa historia. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios con un hombre como el de Mefiboset? ¿Qué hace Dios con vos y conmigo? Y cuando te lea esta historia, lo que Dios también va a hacer en medio de esta pandemia, en medio de este momento difícil para vos y para mí. Dice que en ese momento describe la historia en 2 Samuel 9, 1-7, que hay un nuevo rey. Y ahora van a aparecer los personajes, y usted si escribe en su cuaderno va a poner el personaje igual y va a poner un personaje al lado que va a ser representativo en la historia. Cuando yo hable de David, que es el rey, usted va a poner igual Dios. Cuando yo hable de Mefiboset, usted va a poner igual yo. Y entonces David se levanta un día y hace una pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Recuerden que vamos a ver 3 palabras: misericordia, misericordia de Dios, que no es lo mismo, y gracia. Así que un día el rey se levanta y dice: ok, ¿hay alguien de la casa de Saúl por quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? No estaba Dios en la ecuación. Era David amando a alguien que había sido fiel y había muerto, que era Jonathan, queriendo hacer misericordia. Era la misericordia que suelen hacer los hombres cuando su corazón está sensible. Esa traducción de misericordia sería simplemente tener compasión por el sentir de otro. Pero David ama a Jonathan, entonces dice: quiero hacer algo por el hombre que amé y que murió. Pero también quiero hacer un paréntesis para aquellos que son fieles a Dios.
quiero tomar un instante para hacer un paralelo en esta enseñanza. No tiene que ver con la columna vertebral, pero si a alguien Dios le va a hablar. Y es que yo noto que un hombre fiel como Jonathan abre el camino para que el corazón del rey quiera hacer misericordia con alguien de la familia de Jonathan. Así que si yo tomo esta palabra en una plataforma profética, yo sé que si me mantengo fiel como Jonathan, el rey hará misericordia con mi descendencia. Si yo tomara esta palabra y la haría propia, yo sabría que si soy capaz de mantenerme fiel, me aseguro que el rey se levante un día y diga: hay alguien de la casa de David con quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonathan. Casi que podría arriesgarme a decir que si hubiera alguien de mi descendencia de aquí en adelante que estuviera como Mefiboset y se sintiera perdido, y yo hoy tomo esta palabra para mí, vos la tomás para vos, y me comporto fiel delante de Dios, me aseguro que el día que alguno de mi descendencia necesite una oportunidad, Dios lo hará por amor de su hijo que se ha mantenido fiel. Así que quiero que eso solo lo tomes como un paréntesis en esta historia. Y entonces ahora dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y mire lo que pasa ahora. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl con quien yo haga misericordia de Dios? La primera misericordia es de él, la segunda es de Dios. Y ahora usted se va a dar cuenta cuál es la diferencia entre la misericordia del hombre y la misericordia de Dios. Porque la misericordia del hombre está relacionada con el sentir de que el hombre tiene frente a una necesidad. Pero la de Dios tiene como traducción ser cordial con una miseria. Así que muchos de ustedes frente a esta pandemia se han encontrado con situaciones que han hecho sacar a la luz las cosas internas, quizá en las cuales ustedes sienten que han fallado, o se sienten en soledad, o se sienten que no lo han podido lograr, o se encontraron con pensamientos o con parte de su corazón que han sentido que no conocían y empezaron a conocer en medio de esta situación. Y ustedes dicen: ok, yo siento que eso para mí representa a esta parte de miseria. Cuando hablo de miseria no hablo de dinero, hablo de las cosas que están cojas en la vida de una persona. Ahora, la misericordia de Dios es ser cordial con eso. Y entonces Siba responde al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Y entonces el rey le pregunta: ¿dónde está? Y Siba responde al rey: he aquí, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora el rey manda a buscar a la persona que se encontraba en un momento donde pensaba que todo lo había perdido. Déjeme por un instante tomarme un atrevimiento más y poder ir un poco más lejos. Tranquilamente usted puede asociar esto con la pérdida de esa oveja, esa parábola donde Jesús va a buscar a la oveja perdida. Déjeme decir que Mefiboset sentía que tenía tan pocas oportunidades que él nunca golpeó la puerta del rey. Mefiboset sentía que tenía tan poca oportunidad que él nunca decidió decir: voy a reclamar parte de la herencia de mi abuelo, el rey. Entonces ahora Dios es el puesto en el corazón de David, el que se mueve para ir a buscar a Mefiboset. Déjame decirte que seguramente si haces un paralelo entre esta historia y tu historia, te vas a dar cuenta que en tu peor momento Dios movió todas sus fichas para ir a buscarte. En tu peor momento Dios empezó a trabajar y a mover todas sus fichas para encontrarte en Lodebar. Así que ahora vos te encontrás perdido, te encontraste angustiado, herido, y un Dios que estaba llamándote y escoge hacer misericordia, todo roto, dolido, lastimado, y Dios siendo cordial con vos. Y entonces envió David el rey y le trajeron a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl. Yo me imagino Mefiboset viniendo y su hijo
el cual la Biblia no menciona mucho, pero hoy yo quiero terminar, porque la Biblia también se puede enseñar por inspiración y darte inspiración respecto de Micaía. Va Mefibosé con todas sus dudas, pensando que podía llegar a morir, porque debía haber muerto por las consecuencias de su abuelo y su papá. Así que el niño que va al lado de él dice: papá, ¿a dónde vamos? Y Mefibosé le habrá dicho: un palacio en el cual algún día estuvo el abuelo. Pero papá, nosotros estamos muy lejos de ser reyes y sentarnos a la mesa de un rey. Así que el niño va preguntando, los niños preguntan: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El niño va preguntándole a su papá, y su papá con miedo a morir porque el rey lo acaba de llamar. Pero yo me imagino que el niño va soñando cómo será un palacio, cómo será la mesa de un rey, mientras su padre va todo temeroso, creyendo que corría riesgo de muerte. Y entonces Mefibosé le dice: he aquí tu siervo. Y David le dijo: no tengas miedo, Mefibosé, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de tu papá Jonathan, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Lo primero que yo estoy viendo es que hasta aquí solo se cumple misericordia y misericordia de Dios. La misericordia de Dios hace que en tu peor estado, en tu peor momento, Dios sea cordial y te vuelva a ubicar y a dar lo que habías perdido. Pero no se queda ahí, donde aparece la gracia. La gracia aparece en que Él le dice que se va a sentar a la mesa, y ahora te quiero explicar por qué. Porque hasta acá yo entiendo que hay misericordia. Yo entiendo que David le devuelve las tierras. Yo entiendo que Dios nos devuelve oportunidades. Yo entiendo que Dios nos dé oportunidades. Lo que no entiendo es que nos sienta a la mesa. Yo puedo entender en misericordia que Dios te dé una nueva oportunidad a pesar de tu miseria. Pero no quiero decirte por qué entra en conflicto la mesa. Y es porque en el versículo 11, después de que David manda a Siba, después de que él le dice, le da instrucciones a Siba, dice: y le respondió a Siba el rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Comer a la mesa era para los hijos, pero devolver las tierras podría ser para alguien que en su misericordia recuperaba algo que su padre había perdido. Significa que Dios nunca deja una ocasión en la misericordia, aunque nosotros a veces por error creemos que tenemos que vivir con un Dios que es cordial con nuestra miseria, como si la miseria nunca fuera a acabar, como si la pandemia siguiera para siempre o las cosas que vivimos fueran para siempre y nunca fueran a terminar. Y no me refiero a una epidemia, me refiero a todo lo que sentiste, lo que vivís, a las pérdidas, a las cosas que enfrentaste. Terminarán, pero no terminarán con un Dios que será cordial, terminarán con un Dios que nunca dejará de que pases al próximo paso, que es el paso de gracia. Nunca terminará con un Dios que te devuelva las tierras, sino con un Dios que te sentará a la mesa. Nunca terminan las cosas en Dios en la misericordia, aunque muchas veces nos acostumbramos a vivir bajo la misericordia. Entonces siempre nos consideramos miserables con la cordialidad de Dios. Pero así no es. Dios jamás te eligió para dejarte en la plataforma de la misericordia. Siempre la misericordia es un puente hacia la gracia. Y la gracia es sentarte a la mesa. ¿Y por qué la respuesta es que Dios es el mismo? Porque es el mismo que esta naturaleza, así que jamás te dejarán lo de bar. Así que hoy te podrás sentir en tu vida en algún área en lo de bar y Dios correrá a buscarte. Después de correrte a buscarte, hará misericordia y te dirá que vuelvas y que te devolverá las tierras. Pero también te mirará a los ojos y te dirá: hasta hoy, de aquí en adelante te sentarás todos los días en mi mesa. Y lo más bonito de esto, que el hijo pequeño, Micaía, se sentó todos los días a la misma mesa que sentaba su padre. Aquí menciona al hijo de Mefibosé. La misericordia alcanza una vida, pero la gracia alcanza 1000 generaciones. La misericordia alcanza al primogénito. Y el que nace en la gracia, por favor escuchen esto, es una persona que está acostumbrada a sentarse a la mesa.
Yo creo que no tengo la edad de este niño, pero si tuviera el niño 5 años, a partir de esos 5 años se hubiera acostumbrado a sentarse a la mesa del rey. ¿Y qué me hace pensar esto? ¿Que saben por qué muchas veces aceptamos la misericordia y no la gracia? Porque no estamos acostumbrados a la mesa. Porque nuestro padre se dejó de sentar a la mesa. Porque Jonathan se dejó de sentar a la mesa. O porque nuestros padres nunca se sentaron a la mesa. Así que ahora vos tenés la oportunidad de tomar la gracia de Dios y saber que en medio de este momento difícil, aunque te hayas equivocado, aunque hayas metido la pata, aunque hayas cometido errores, aunque hayas vuelto atrás, aunque te hayas encontrado con un montón de falencias en tu corazón, Dios no ha cambiado. Y jamás te dejará, ni siquiera en la cordialidad, siendo bueno con las miserias. Jamás te dejará ahí. Él te sentará a la mesa. Y los que somos primogénitos, porque te hablo un primogénito, yo soy uno de los primeros, porque yo no nací en un palacio, yo nací y viví en Lodebar, como muchos de ustedes, con una historia muy por debajo de la de Mefiboset. Así que llegamos por misericordia frente a Dios sin nada. Así que si la pandemia te dejó sin nada, lo importante es que Dios sigue siendo el mismo. Así que si un día te fue a buscar a Lodebar sin nada y hoy te quedaste sin nada, no te preocupes. ¿Qué te dejó la pandemia? El mismo Dios de antes. Así que el mismo Dios que tuviste cuando no tenías nada es el mismo Dios que tenés ahora cuando no tenés nada. Así que es el mismo Dios que tenías antes, el mismo Dios que tenés ahora. Lo único que te asegurás es que si Dios no cambió, lo que te aseguró es la mesa. Si Dios no cambió, dice el mismo antes y después, las pérdidas serán superficiales. Serán un tiempo. Serán el tiempo que describe Eclesiastés, el tiempo de pérdida, pero como Dios es el mismo, jamás te dejará en Lodebar. Aunque por momentos sintamos que la vida nos ha vuelto a Lodebar. En ese momento Dios nos traerá, nos irá a buscar. Esto es profético, es para vos. Para vos que estás del otro lado sintiéndote en tu peor momento o en un momento difícil y sentiste que has vuelto atrás, quiero responderte que ¿qué te dejó esta pandemia? El mismo Dios que tenías cuando no tenías nada. Yo tengo el mismo Dios que cuando no tenía ni siquiera para viajar en colectivo le dije al colectivero que quería volver a mi casa porque Dios me había llamado y venía desde Benavides y el colectivero me miró y bajaba a todos los que subían, pero me miró y dijo: pasá, nene. Así que esa primera vez que yo no tenía un peso, me volví de Benavides sin un pantalón y sin una remera, cuando el colectivero me dijo pasá, nene, yo sabía que era Dios empezándome a llamar a irme a buscar Lodebar. Así que en ese momento el mismo Dios me sentó a la mesa y por momentos en la vida, a partir de ese momento hace 15 años, yo volví a perder cosas. De hecho, a veces creo que perdí más de las que gané, si pusiera una fila las que gané y las que perdí. Pero siempre que perdí, como muchos de ustedes pueden haber perdido, y cuando digo pérdida no me refiero solo a pérdida material, pérdida emocional, también ustedes se pueden haber perdido. Ustedes pueden haber perdido su dirección, su enfoque, pueden haber dejado de congregarse, haber dejado de buscar a Dios, pueden haber perdido sus entusiasmos, sus nortes, sus enfoques, sus carreras, sus sueños. Entonces han vuelto a Lodebar, pero no se preocupen porque lo único que no cambia, lo que la pandemia nos dejó es una gran enseñanza, que Dios siempre será siendo el mismo. Así que lo que Él me está asegurando, lo que te está asegurando a vos, es que te sentará a la mesa. Y vos y yo nos volveremos a sentar a la mesa de Dios, pero se sentarán también nuestros hijos. Y cuando te digo esto, no te hablo solo de tus hijos naturales. Te hablo de que hay toda una generación que va a llegar, que se va a sentar a la misma mesa que descubrieron los primogénitos. Nosotros no tenemos costumbre de mesa de rey. Ni vos ni yo hemos nacido frente a la mesa del rey. Hemos nacido en familias quizás tan difíciles como la de Mefiboset. Hemos nacido en historias tan difíciles como la de este hombre. Muchos de ustedes que me están mirando del otro lado no tienen padres. O tienen padres que no les dan cariño, que no les han dado afecto. Padres divorciados, familias disfuncionales, han sido golpeados, maltratados, rechazados, abandonados. Algunos han sido criados por una nodriza. Pero bendito sea Dios. ¿Qué te ha dejado esta pandemia? Que el mismo Dios de antes es el mismo Dios de ahora. Es un Dios que no te dejará en Lodebar. Es un Dios que te va a levantar una y otra vez.
Tampoco te dejará con las tierras que te pertenecen, no. No te dejará siendo cordial con lo que perdiste y solo te dirá, te devuelvo lo que has perdido. No, Él te sentará a la mesa como hijo. Eso es gracia. Él no fue a su tierra, ni siquiera las trabajó porque las trabajó el siervo de Mefiboset. Le dio la categoría de hijo. Ese es Dios, no ha cambiado. Las cosas cambian. Intentan hacerte creer que has perdido la categoría, pero la gracia te dice la mesa es la misma y Dios nunca terminará de hacer que crezcas y vayas de gloria en gloria hasta que llegues a sentarte en esa mesa. Pero lo tenemos que aceptar. Porque ¿saben? Si esta es la mesa, y Mefiboset estaba lisiado, y le hablo a personas que sienten que la vida los ha lisiado, que la vida le dejó una parte del alma coja y todavía no la pudieron enderezar, che. Que el abandono te marcó tanto que andas buscando la aceptación de todos. Que te han destruido tanto el ego que necesitas siempre ser primero y vos solo saben que intentás hacerlo cuando odias eso por dentro. Que sentís ese cojo que quiere cambiar y por momentos te mirás y te encontrás de vuelta caminando torcido en la vida. Te mirás para atrás y decís, bueno, si mis padres me hubieran enseñado, si hubiera tenido a mi abuelo Saúl o a mi padre Jonathan. Yo no sé lo que es la fidelidad, me dicen que mi padre Jonathan ha sido fiel, ni siquiera recuerdo quién es. Pero si está en la mesa, yo no sé si están llegando a ver, pero acá tengo un banco. Y Mefiboset se sentaba. Yo estoy sentado ahora. Y su parte coja quedaba por debajo del borde de la mesa. Así que cada vez que él estaba ahí, Mefiboset miraba para adelante y ¿a quién tenía? A los hijos del rey. Cuando miraba a su derecha, ¿quién estaba en la cabecera? El rey. Y cuando él se miraba a los hijos del rey, miraba al rey, estaban todos en una misma posición. Todos en un mismo lugar. Yo creo pensar que algún día bajó su mirada, miró sus piernas, volvió a levantar su mirada y habrá pensado y habrá sentido la gracia de Dios que lo había puesto en una situación de igualdad. Y esto vos y yo lo debemos aceptar. A mí mucho tiempo me costó pensar que Dios me había puesto en la situación de igualdad de otro que había hecho las cosas bien. De otro que era hijo y había estado siempre en la mesa. Me costó aceptarlo, porque a veces nos cuesta aceptar cuánto Dios nos ama. Pero si no aceptás cuánto Dios te ama y sentarte a la mesa, estarás viviendo siempre bajo la misericordia y nunca descubrirás la plataforma de la gracia. Así que siempre agarrarás y convivirás con tus miserias y con un Dios que es cordial con ella, pero no sabrás que siempre existe algo detrás de cada miseria y del telón de una parte de la vida, y es una mesa. Por eso, a veces nos sentamos a la mesa y nos miramos, y cometemos el error de mirar debajo de la mesa las piernas de nuestros hermanos, porque algunos se sientan a la mesa y todavía están lisiados. Así que bajan la cabeza, levantan el mantel y ven las piernas.
Quizás sea más fácil mirar las de ellos que mirar las nuestras. Y caemos en el error de considerar que ahora la gracia es para nosotros, pero no para el otro que está sentado del otro lado de la misma mesa. Sí, que atrevido. Se ha sentado en la mesa sin permiso a ver cómo tiene sus piernas. Te voy a decir más, quizás sos de aquellos que no tienen ningún problema en las piernas. Entonces, si no tienes ningún problema en las piernas, si has visto las piernas que están debajo de la mesa de tu hermano, que está a tu misma altura, debes mirar al rey. Mirarlo. Preguntarle por qué está sentado Mefiboset. Y el rey te enseñará lo que es hacer misericordia, lo que es la gracia. Acá no aparecen los hijos de David, pero un día se sentaron a la mesa y ya en esa mesa había un integrante más. Y debajo del mantel y debajo de ese borde de la mesa había una persona coja. Y déjeme ser inspirado por la Biblia y no simplemente pensar en una persona que no caminaba. Dejé de pensar en una persona coja del alma. Dejé de pensar en alguien que pifió en la vida, que alguien que engañó, alguien que se equivocó, alguien que mintió, alguien que la pifió, alguien que cometió errores. ¿Sí? Eso se llama gracia, porque la gracia es el favor inmerecido. Probablemente Mefiboset, por amor de Jonathan, era merecedor de las tierras, pero no de la mesa, porque no era hijo de David. La misericordia te devolverá lo que te pertenece de forma normal, pero la gracia te posicionará en lugares de los cuales no deberías estar. La misericordia te devolverá lo que te pertenece, pero la gracia te posicionará en lugares de honra. Dios jamás te dejará en la misericordia. Así que, ¿qué te deja esta pandemia? Un mismo Dios, iglesia. Un mismo Dios que volverá, algunos que están en Lodebar, los va a ir a buscar a Lodebar. Otros que sienten que están en la misericordia, disfrutan de las tierras, pero tienen vergüenza de sentarse a la mesa como hijo. Dios le dirá, aquí no terminó este asunto, quiero que vengas a la mesa y te sientes. Otros ya están a la mesa, pero Dios le dirá, deja de mirar debajo de la mesa la pierna de tus hermanos. Y hay otros que vuelven a Lodebar y les voy a explicar por qué. Porque no aceptan la forma en que Dios los ama y que no quiere dejarlos solo con las tierras, sino sentarlos a la mesa. Pero ¿qué hay detrás? Ahora le quiero hablar a los líderes, los pastores y muchos de ustedes que tienen hijos. El hijo de Mefiboset, él se miraba las piernas, había quedado a la misma altura de los hijos. ¿Y su hijo qué decía? Su hijo miraba a su padre. ¿Pero dónde jugaría su hijo? En el palacio de un rey. ¿Dónde se acostumbraría a pasear o a tocar las puertas, a descubrir los rincones de ese lugar? Mefiboset sabría que alguna parte de su historia la vivió en Lodebar. Pero aquel niño la mayor parte de su infancia la pasaría en un lugar de reino. Yo creo dos cosas. Que el aprender a amarnos y sentarnos en la mesa hace que nosotros cobremos y estemos en el lugar que tengamos que estar. Pero también le da una plataforma a nuestra descendencia. Y es que nuestros hijos espirituales y nuestros hijos se queden jugando en el palacio de un rey. Así que hoy, en el Día del Niño, lo mejor que puedes hacer, papá y mamá, es aceptar que Dios quiere que te sientes en su mesa. Porque al aceptarlo vos estarás introduciendo a tus hijos y tus hijos conociendo el reino. Sí, tus hijos, los que algún día te vieron en Lodebar. El mismo hijo que un día hay alguien del otro lado que ha perdido tiempo con sus hijos por la cocaína. Sí, eso es Lodebar para vos. Pero ese mismo hijo te verá sentado a la mesa del rey y
jugará y dirá, ok, mi padre yo lo he visto sentado en lo de bar, pero hoy lo veo sentado en un palacio del cual yo puedo disfrutar. Hay padres que han perdido tiempo con los hijos por la vida, por lo que les tocó. Pero Dios los sienta en la mesa para dar una plataforma a su descendencia. Es la realidad. El primogénito siempre abre un camino y una plataforma que disfruta el hijo. ¿Saben? Los hijos muchas veces pagan la consecuencia de sus padres, de las decisiones erróneas de sus padres. Pero ahí siempre está el rey para hacer misericordia, como hizo con Mefiboset. Jonathan pagó la de Saúl, Mefiboset la de su abuelo. Pero la decisión correcta que había tomado Jonathan al pegarse el corazón de Dios hizo que viniera esa cuota de misericordia y gracia para Mefiboset, pero también para su hijo. Así que del otro lado, como papá, debes aceptar sentarte a la mesa de Dios. Pero también debes aceptar hoy hacer partícipe a Dios de todas tus decisiones. Porque van a estar marcando la plataforma de tus hijos. No tengo niños del otro lado. Quizá algunos mirándome, tengo padres. Y en el día del niño quiero decirles que las decisiones que tomen son las plataformas sobre las que comenzarán a caminar sus hijos. Estos días, en un momento me encerré en mi dormitorio y pensé que debía tomar algunas decisiones. Y por primera vez comprendí y puse en la ecuación de mis decisiones personales a mis dos hijas. Y esto no es porque no, en las decisiones que ellas tienen que ver yo no las tengo en cuenta, porque esto era mío. Pero cuando supe que tenía que poner en una decisión personal la ecuación de mis hijas, me pregunté por qué. Hasta que entendí lo que Dios me enseñó a través de esta palabra. Es que la decisión que yo tome de forma personal afecta la vida de mis hijas. O ellas se pararán en la plataforma de gracia por la decisión que su padre tomó, o tendrán que volver a transitar el camino porque Dios las irá a buscar a los de bar. Pero yo elijo si Dios las tiene que ir a buscar a los de bar o ellas se querían jugar en un palacio que su padre aceptó sentarse a la mesa. Así que del otro lado, si hay gente por primera vez o tenés muchos años en el Evangelio, no importa. Quiero que aceptes a Jesús, que te sientes a su mesa y que creas que serás salvo tú y toda tu casa, que la maldición alcanza la cuarta y quinta generación, pero hay 1000 generaciones benditas por delante. 1000. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo sé que viniste a buscarme como fuiste a buscar a Mefiboset. Diste tu vida por mí. Y hoy acepto tu misericordia sobre mi persona. Y también pido perdón por mis pecados. Hoy sé que me invitas a la mesa. Y aunque creo por momentos que no soy merecedor, yo sí quiero sentarme. Así que hoy me siento a la mesa junto a mi familia y a mis hijos, los cuales se criarán disfrutando de tu reino, tus revelaciones, tus riquezas y tu amor. Gracias, Jesús. Si están las familias,
Únanse con sus hijos, los padres bendigan a sus hijos, a sus chicos, y adoren juntos un instante más. Dejen que sus hijos disfruten del reino de los cielos. Siéntese a la mesa y sepa que lo que la pandemia le dejó es lo que siempre tuvo, un mismo Dios que siempre lo va a llevar al mismo lugar.